Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos tenían hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos dijeron: tus discípulos hacen algo que no está permitido en el día sábado. Jesucristo replicó: ¿no han leído lo que hizo David? Cuando él y sus compañeros sintieron hambre, entraron en la casa de Dios, comieron de los panes presentados, cosa que no le está permitido ni a él ni a sus compañeros, sino a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay alguien que es más que un templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 1 al 8. La norma suprema de Dios es practicar la misericordia siempre. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 21 de julio, año 2023. Nuestro santo para hoy es una persona con una multiplicidad de cualidades y de virtudes. Es italiano y su nombre es San Lorenzo de Brindisi. Es un excelente predicador de la palabra de Dios, capuchino. San Lorenzo de Brindisi es un capuchino franciscano del año 1559 al sur de Italia. Lo proclamaron doctor de la Iglesia, lo hizo el Papa San Juan XXIII. El nombre original es Giulio Cesare Russi, con el que fue bautizado, y se destacó por ser una persona supremamente inteligente, de buena memoria, excelente predicador de la palabra de Dios, una persona muy del amor al sacrificio, al ayuno, a la penitencia, a entrar en las cosas de Dios. Es impresionante este santo dentro del campo del ascetismo y la sobriedad de vida. Algún día le preguntaron: ¿por qué predica usted tan bueno y tan sabroso? Y predica también. Y dio 3 consejos el santo San Lorenzo de Brindisi. El primer consejo que dijo el santo para predicar bien la palabra de Dios: lo primero es tener una buena memoria para poder manejar todos los datos de lo que la persona quiere predicar. Lo segundo, dijo el santo, dedicar una buena parte a la preparación. Nunca predicar sin preparar, sin leer y sin disponerse. Y la tercera, dijo el santo, la principal, es que yo me encomiendo a Dios, y cuando comienzo a hablar en una homilía, se me olvida todo lo que había organizado y Dios me va guiando, y así salen todas las homilías. San Lorenzo de Brindisi, un santo predicador capuchino. La norma suprema de Dios se llama misericordia. Si alguien quiere saber cuál es la suprema norma de Dios de todas las normas normarum es misericordia. Esa se llama la misericordia de Dios. Esa pregunta siempre queda ahí. Misericordia quiero y no sacrificios. No condenen a los que no tienen culpa. Como quien dice, aprenda a vivir una religión con el carácter bueno, misericordioso, amable, generoso. Deje de vivir una religión
creyendo que usted es juez de las demás personas. Si viola el sábado o no lo viola, si cumple o no cumple, va a misa o no va, se confiesa o no se confiesa, lo hace o no lo hace, reza o no reza, no. Eso no está escrito en una Biblia. En la Biblia dice, quiero misericordia y no sacrificio. La constitución en una nación es como considerada la norma suprema para la vida de un ser humano y la convivencia en un estado. Se llama así constitución. En todos los países del mundo hay una constitución. Colombia tiene una constitución que rige las normas del comportamiento de las leyes del país Colombia, y la última fue del año 1991. Y a esa se le llama en materia de derecho norma normarum. La traducción es las máximas reglas de comportamiento, la norma de las normas, la máxima regla para comportarse. Entonces, cuando uno lee el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, encuentra una norma normarum. Cuando Jesucristo le dice a los fariseos y a los doctores de la ley, quiero misericordia y no sacrificio. Necesito gente que le dé la mano a los demás, que le ayude a los demás, que practique la caridad. No necesito jueces de los demás. La respuesta entonces, el Salvador enseña al mundo cuál es la norma para hacer la voluntad de Dios, y es la misericordia. El Hijo de Dios está por encima de cualquier norma que los seres humanos le quieran proponer a una sociedad. Jesucristo no quiere tantos discursos, no quiere tanto legalismo, tanta presión psicológica. La norma a seguir se llama misericordia, el buen ejemplo se llama la caridad, la justicia, el testimonio cristiano. Las personas ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Entonces, cuando uno quiere vivir bien una religión, ser cristiano, no es el compendio de un paquete de normas morales. Hay cantidad de gente que mantiene cantándole la tabla a los demás, recordándole las normas morales a los demás. Y eso no es el objetivo de una religión. El cristianismo tiene su punto que se llama Jesús de Nazaret, seguir a Jesucristo, identificarse con Él, dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Cuando una persona creyente le da más importancia a las normas, es muy rígido para tratar a los demás, termina como alejando a las personas que están buscando a Dios. Nadie vuelve a un sitio de esos cuando encuentran una persona legalista, una persona juez, una persona que mantiene criticando todos los días a los demás y fijándose quién es bueno y quién no lo es. Desocupa el templo en minutos y no vuelve la gente, dice el predicador. Quien perdona entonces entiende al otro, le extiende la mano, no cae en eso tan maluco que cae a diario la gente, que se llama la ligereza del juicio. El juicio, para uno no caer en la ligereza de estar juzgando a los demás, criticando a los demás, o lo primero que se le ocurre cuando ve a una persona es como acordarse de lo malo de esa persona. Para que eso no suceda, hay un ejercicio muy sencillo y muy práctico y muy rápido. Antes de juzgar y tener esa ligereza, lo primero que la persona debe pensar en silencio para sí misma: ¿quién soy yo para condenar a los demás? Con eso sería suficiente. Si la persona logra formularse a sí misma esa pregunta, ¿quién soy yo para juzgar?, entonces no cometería la ligereza y practicaría el Evangelio de Jesucristo, que dice: quiero misericordia. Jesús de Nazaret propone el mandamiento del amor para enseñarle a la humanidad la caridad, que está por encima de cualquier juicio contra los demás. El Papa Francisco habla sobre el valor del perdón y la misericordia con las demás personas.
El Papa dice, la Iglesia no se formó por personas intachables, sino por personas que experimentaron el perdón de Dios. La Iglesia Católica no arrancó con santos perfectos e intachables. La Iglesia Católica arrancó con pecadores, con personas débiles, con personas frágiles que se fueron robusteciendo, fueron encontrando el camino, cambiaron sus vidas y se hicieron grandes apóstoles de Dios. La norma suprema para vivir una religión se llama misericordia y no tanto bla 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 sacrificios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.